En primer lugar voy a presentar a Jesús Jordán Cuevas. La exposición que nos va a hacer es del estado actual de la sanidad pública, responsable de políticas de empleo y coordinación de estudios de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Y a mi izquierda está Rosa Ortuño, responsable de la ejecutiva estatal. Buenas tardes. Tengo el honor de presentar a la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Castilla León, que es la compañera Marisol García, que es la que va a coordinar esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Federación de Pensionistas la invitación para estar aquí para hablar de, como hablaba con las compañeras y compañeros ahí abajo, de un tema tan peliagudo como el que estamos viviendo con la sanidad. Es verdad que cuando me lo dijo la compañera Silvia de venir aquí, lo pensé, que cogí y dije, yo creo que más que contaros a vosotros y a vosotras, me tendréis que contar vosotras y vosotros a mí, y aprendería muchísimo más. Entonces espero bueno, captar vuestra atención y que os sea amena la exposición. Así, a modo muy rápido y demás, lo que he ido haciendo es un poco de dónde se viene desde tiempos históricos, desde los principios y demás, pues bueno, de esos primeros sistemas de seguridad social que bueno, que como veis hay aquí en España esa Comisión de Reformas Sociales en 1803, esa Ley de Accidentes de Trabajo en 1900, el Instituto de Reformas Sociales en 1903, ese Instituto Nacional de Previsión de 1908 a 1978. Todo esto que os he ido poniendo aquí, en realidad es eso, en realidad viene de aquellas políticas de Bismarck que empezó a utilizar con los obreros y que en realidad fueron que para que los obreros no les... eran muy protestones, como hemos sido siempre. Entonces, para que no protestara tanto y tener una paz social, por decirlo de alguna manera, vinieron esas políticas europeas, pues eso, de seguridad social, de esos seguros obligatorios de enfermedad, de esas, bueno, pues de esas reformas que se hicieron. Antes de entrar en esto, es verdad que ese paso de lo que os decía al principio, en esa ley de bases de la Seguridad Social de 1963, era un poco como el tratar de implantar un modelo unitario de lo que había de esos seguros obligatorios de enfermedad cuando la gente en el trabajo a lo mejor efectivamente enfermaba y demás. Fue un poco eso, fue un poco como tratar de unificar, de reunificar algo de ese modelo, ¿vale? Integrándolo un poco en la protección social que estamos hablando de 1963. Sí es cierto que con la llegada de la democracia, en el 78, se crea lo que todos conocéis y todas, el INSALUD, el Instituto Nacional de la Salud. Se creó el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el INSERSO, ¿vale? Y luego pues tenemos nuestra Constitución española de 1977 en su artículo 43, donde al fin y al cabo el derecho de la protección de la salud está reivindicado. Y luego es verdad que seguimos en este periodo de la democracia y nos encontramos que creo que es eso, que creo que es uno de los gérmenes de la fortaleza de nuestro sistema de salud, que sería esta Ley General de Sanidad en 1986, que es lo que, como os pongo ahí un poco, pues eso, esa promoción de la salud y prevención de la enfermedad, algo tan importante que debería hacer la atención primaria, por ejemplo, y que no está haciendo. La universalización de la asistencia sanitaria, aunque nos parezca mentira en nuestro estado, esa universalización de sanidad para todo el mundo y para todas las personas no está al 100%. Donde se establecían los derechos de los usuarios, donde se integraban todos los recursos públicos sanitarios para su utilización,
como os decía, que estaba basado en la atención primaria, donde por supuestísimo tenía que haber una financiación pública, pues bueno, para los que menos tuvieran o los que menos dispusieran y demás, el que pudieran tener la misma sanidad que tenemos todos. Y bueno, ese modelo descentralizado en las comunidades autónomas, donde es verdad que luego empezó a haber fisuras. Esta diapositiva, la medicina privada y como la sanidad como negocio. Lamentablemente, la sanidad es un negocio muy importante y lo vamos a ir viendo a través de las diapositivas que vamos a seguir, ¿vale? Es un negocio, pero muy importante. El tema de la salud de la gente hace muchísimo negocio con él. Y como os digo, a partir de esa Ley General de Sanidad, pues esas tendencias privatizadoras que ya empezaron aquí a llegar a nuestro país, que venían del Reino Unido de Margaret Thatcher, ¿vale? Con esa Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña en el 90, que era un modelo mixto sanitario ya, donde integraba lo público y lo privado en una sola red. Un informe de abril del 91, que era un informe de análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud, donde se establecían medidas como los copagos, la empresarización de la sanidad, seguros, provisiones privadas, laboralizaciones de los empleados públicos, la ley de las fundaciones en 1994, en Cataluña la puesta en marcha de esa privatización de la atención primaria en el 96. Y siguiendo con esas tendencias privatizadoras encontramos el inicio seguro de todos nuestros males, que fue la ley de habilitación de nuevas formas de gestión, la famosa 1597. En esta se utilizaban fórmulas ambiguas, como lo de naturaleza pública, pero como que no dejaba muy claro ese papel, donde desdibujaba la titularidad pública de los centros sanitarios, donde desdibujaba el control público, por decirlo de alguna manera, y donde a raíz de eso salió ese hospital de Alcira en 1999, ese famoso modelo Alcira, que todos empezamos a escuchar y que parece que luego ha recorrido todas las comunidades autónomas. Siguiendo pues esa ley de acompañamiento de los presupuestos en el 99, donde permitía transformar todos los centros sanitarios del INSalud en fundaciones públicas sanitarias. En el 2000 con ese reglamento de nuevas formas de gestión. En el 2007 los famosos modelos PFI, esa iniciativa de financiación privada, que luego además os lo voy a hacer ahí en un esquema muy ilustrativo. En estas tendencias privatizadoras y en estos cuadros que además ha hecho la FATS, como veis, ahí salen los hospitales. Como estamos en Madrid, pues ahí salen los hospitales, estos que construyó la señora Aguirre, lo que nos cuestan y lo que nos están costando a los madrileños, ¿vale? Lo que supone eso, lo que supone el coste de la obra, lo que supone el canon de esas empresas, que ya luego además más adelante os voy a contar quién forma todas esas empresas, esos conglomerados, y ese coste a 30 años para esos propietarios. Siguiendo eso, siguiendo con este nuevo modelo del PFI de Madrid, ¿vale? Ahí se hace una comparativa de los hospitales de gestión privatizada, el modelo de la señora Aguirre, y abajo tenéis en negrita el Hospital Público de Móstoles, que como pongo es de gestión clínica, para que veáis que, por ejemplo, las camas cada 1000 habitantes, veis la proporción que tienen estos hospitales y la proporción que tiene el Hospital de Móstoles, que más o menos en proporción de poblaciones es igual, ¿vale? O sea, que no es que estemos poniendo aquí al Hospital de la Paz o al Hospital Clínico o al Gregorio Marañón. Como veis, el número de médicos que atiende a la gente, la proporción de estos hospitales con el de Móstoles y la proporción de enfermeras de estos hospitales con el Hospital de Móstoles, con el hospital público. Siguiendo eso, siguiendo con estos datos de lo que nos cuesta esta famosa sanidad de Esperanza Aguirre, pues este coste de medio de camas en los hospitales PFI suponen 438.290 euros al año y los hospitales de gestión pública tradicional suponen 277.370 euros al año. Como veis, un gran negocio.
Y siguiendo esta tabla además la pongo aquí y luego la pongo más adelante. Se establece una diferencia entre los 5 hospitales privados que formaban el Grupo Capio y un solo hospital público, el Hospital de la Princesa. Y como veis, lo que era capaz de hacer el Hospital de la Princesa en muchos casos era la mitad de la gestión que hacían esos 5 hospitales del Grupo Capio. El presupuesto de esos 5 hospitales era de 672 millones, mientras que el Hospital de la Princesa era de 158. Las intervenciones quirúrgicas, 53.810. El Hospital de la Princesa, 23.556. El coste de las intervenciones en euros, 12.488 millones por 6.707 millones. Y el coste del personal, 3.985 millones por 2.135 millones. Como veis, además, he puesto a posta el Hospital de la Princesa, porque el Hospital de la Princesa, cuando se iniciaron las movilizaciones en esta comunidad de Madrid y se paralizaron, era uno de los objetivos a privatizar, a constituir eso, a constituir en una fundación pública y demás, y el privatizar. Seguimos con esas tendencias privatizadoras, como os decía al principio, que seguimos muchas veces, ya estamos aquí, ya estamos en el siglo XXI y seguimos estando con ellas. Las famosas medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, junto con una regulación de la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España de 2012, no de hace mucho, sino del 2012. Esa ley de medidas urgentes estableció una vinculación del derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento, entrando en contradicción con la universalización de nuestra sanidad. Eso que decía la Ley General de Sanidad, pues eso. Fragmenta la cartera de servicios en 3, básica, accesoria y suplementaria, y solo la básica se asegura la gratuidad. Las otras 2 introducen los mecanismos de copago. Estas medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad establecían los copagos, que se aumentaban y se incluían a los pensionistas, y se establecían 3 tramos para trabajadores activos. Y activo significa en edad de trabajar, no con trabajo. Es decir, independientemente de que no trabajaras, el copago lo hacías. Y luego estaba la política del medicamento, donde destaca la exclusión de medicamentos de la financiación pública. Tenemos algunos casos de financiación de medicamentos de algunos gobiernos del PP, donde no se financiaron. Yo siempre diré que el modelo del PP, cuando nos acusan a nosotros y a vosotras y a vosotros, que nos acusan de que cuando salimos a la calle en defensa de la sanidad por motivos políticos. Hombre, nuestros motivos son políticos porque sus motivos son ideológicos. Y lo suyo es una ideología, la privatización de la sanidad. Ahí os he puesto como más o menos como un poco sucedió todo lo del tema de, sobre todo los hospitales en Madrid. Hubo una empresa, Enron, que en 2001 comenzaron sus acciones a caer de manera vertiginosa y en ese 2001 entró en bancarrota tanto en Europa como en Estados Unidos. De Enron se fragmentó en diferentes consultoras, Deloitte, KPMG, Ernst & Young y sobre todo PwC, y salió el banco Lehman Brothers, que seguro que os suena a todos, donde el presidente en Europa de Lehman Brothers era de Guindos, Luis de Guindos. Bueno, pues estos efectivamente eran consultoras que auditaron a las cajas de ahorro en España. Y en esa auditoría de las cajas de ahorro de España sucedió el crack del 2008. Lehman Brothers se hundió y le premiaron con establecerse como uno de los jefes de esa consultora de PwC. Que luego posteriormente, después de estar en esa consultora, M. Rajoy, que todavía no se sabe en algunos documentos quién es, hace ministro de Economía a Luis de Guindos. Pues Luis de Guindos, cuando estaba de ministro de Economía, lo que hacen es que muchas de las cajas de ahorros, si os acordáis, fueron rescatadas con dinero público que hasta la fecha no han devuelto. A través del FROB, cuyo director es nombrado por Luis de Guindos, asesoran a las comunidades autónomas
En este caso, lo que hacen es las asesoran para, como que aprovechando este periodo de crisis que existió en el 2008 y demás, para la construcción de los hospitales, pues que utilizaran ese dinero a través de esas cajas de ahorros, ¿vale? Entonces, como para acceder a esas cajas de ahorro, lo que era la gestión sanitaria. Como bien sabéis, luego se nacionalizaron las cajas de ahorros, sobre todo, por ejemplo, Bankia, pero los servicios públicos no. Los servicios públicos que dependían de muchas de esas cajas de ahorro, no. Y lo que se hicieron es que muchos de ellos se vendieron a fondos de inversión. Esas cajas rescatadas lo que empiezan a constituir son aquellas famosas UTE, ¿vale? Que, por ejemplo, una de esas UTE era Ribera Salud. Y Ribera Salud no era ni más ni menos que Bankia más Caja del Mediterráneo. Que, por ejemplo, lo que venían a hacer era, a través de aquella consultora donde había sido uno de los jefazos, Luis de Guindos, asesoraba a, por ejemplo, la Comunidad Valenciana para establecer Ribera Salud más Adeslas, para establecer el Hospital de Alcira, para establecer el Centro de Diagnóstico de Imagen Scanner, para establecer los laboratorios del Sistema Genómico en Valencia y en Madrid. Esta PwC asesora al Gobierno de Convergencia de Cataluña para la fragmentación del Servicio Catalán de Salud. Esta consultora asesora al Gobierno de Galicia con un tal Feijóo para construir el Hospital de Vigo. Asesora a Madrid, al Gobierno de Aguirre, para construir hospitales como el del Sureste o como hospitales de Vallecas. ¿Por qué os digo esto? Porque ¿dónde está la pasta? En la sanidad. Porque es un negocio asegurado. Además, antes en el turno de preguntas, es verdad que con el tema de los medicamentos y demás ha salido. Porque es un negocio para las constructoras, es un negocio para las consultoras, es un negocio para la banca, es un negocio para los seguros médicos privados, es un negocio para la docencia, es un negocio para la investigación sanitaria y es un negocio muy grande para las farmacéuticas. Y esto, que igual, además antes ha salido también un poco, ahí esta frase de Aldous Huxley, la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. ¿Vale? Hace poquito, creo que fue hace 2 semanas, que además vi me parece que era Gabriel Rufián y lo sacaban en Twitter y demás. Era AstraZeneca, digo, una de las vacunas del COVID. AstraZeneca, que estaba haciendo un test con una gotita de sangre para enfermedades del hígado y enfermedades renales. Que cogías y decías, sí, o sea, es súper maravilloso, efectivamente, el coger y el decir esa prevención de la que hablamos y tal. Pero es como que coges y dices, con una gotita de tu sangre a lo mejor te pueden coger y te pueden decir, como vas a generar enfermedades del hígado o enfermedades renales, como que vamos a empezar con este tratamiento o vamos a empezar con esto. Cuando muchas de vosotras compañeras que cogéis decíais que a partir de cierta edad nos dejan de hacer mamografías y nos dejan de hacer historias y demás, pero para esto sí están listos. O sea, para esto efectivamente cogen y dicen, con una gotita de su sangre, fijaros las investigaciones, que yo creo que muchas veces, igual se comentaba antes, lo del tema de mucha parte de la medicina que está sobrellevada por las farmacéuticas y demás, que como que coges y dices, pues, hay veces que estamos sobrediagnosticados, muchas de las veces, como que coges y dices, estamos sobrediagnosticados y como decía mi compañera Silvia, de la pastillita y tómate esta pastillita y tómate esta pastillita y tal. Entonces es como que en vez de a lo mejor efectivamente coger y decir, bueno, pues vamos a hacerte una analítica, vamos a hacer lo que sea y si estás sano, porque te voy a estar dando una pastillita. Pues lo dice uno que desde los 27 años está tomando el Sumial famoso para la tensión y hasta que luego al final me encontraron que era otra cosa, lo del tema de la tensión. Lo que tenemos que tener claro es que lo público y privado no es lo mismo. La sanidad pública está orientada a lograr niveles de salud y de satisfacción para todas y todos. La provisión privada busca solo los beneficios y los intereses de sus clientes empresariales. La sanidad pública mejora la equidad social, permite una redistribución de la riqueza, ¿vale? Porque ese es el modelo. Y permite realizar actividades con rentabilidad social, a diferencia de la privada, que lo que tiene es rentabilidad económica.
La sanidad pública tiene más personal y está más cualificado. Los centros privados ahorran en personal. Ahí os pongo ratios en España: médico 0,16 y enfermera 0,43 frente a la sanidad pública con un 0,61 y un 96, por ejemplo, en enfermería. La sanidad pública es más eficiente y muy importante. Como no es un negocio privado, sigue invirtiendo en la propia sanidad, mientras que la privada destina parte de esos fondos a los beneficios empresariales. La sanidad pública es un derecho básico y universal, y para garantizarlo hay que sacar de ella toda intervención del mercado, el cual pone en el punto de mira la rentabilidad económica. Por eso os decía la tabla que os volví otra vez a poner, o sea, la rentabilidad que puede suponer a lo mejor 5 hospitales privados con la rentabilidad de un hospital público, un solo hospital público, que os deis cuenta de que efectivamente solo un hospital público hace la mitad que 5 hospitales privados. Nuestra amiga. La mejor sanidad de España, ¿qué dice ella? Pues bueno, nuestro sistema sanitario efectivamente era uno de los mejores de Europa y del mundo. En el 2016, en un estudio de The Lancet, de 188 países, España estaba situado en el 7º lugar. En el 2016 también, en otro estudio de Bloomberg Health, de 55 países, España estaba situada en el 3er lugar. En el índice de calidad de acceso a los servicios sanitarios en el 2017, de 195 países, España estaba situada en el 8º lugar. En el 8º lugar estábamos empatados con Suecia, Noruega, Australia y Finlandia. Suecia, Noruega y Finlandia, 3 países con los que ahora mismo suspiramos en muchos de sus aspectos políticos que tiene más. Pues estábamos empatados con ellos, con lo cual de esos 195 países éramos el 4º. En el 2018, de repente es eso, de repente la sanidad española ya no es de las 10 mejores del mundo y caemos al puesto 19. Aquí tenemos la inversión de cada país en sanidad, ¿vale? La inversión que efectivamente hace Estados Unidos, pero la inversión que hace España, que nos encontramos ahí abajo en fluorescente. En 2009 invertíamos en la sanidad pública un 2,76% del Producto Interior Bruto. En el 2016 invertimos menos, un 6,24%. El gasto per cápita de la sanidad pública y privada en España en el 21 por comunidad autónoma. Ahí veis las relaciones. Madrid, como veis, una de las que más invierte en sanidad privada y de las que menos invierte en sanidad pública. Y luego os he querido meter esta diapositiva porque es verdad que es eso, es verdad que tenemos un gobierno progresista, pero que hay veces que hay que tirarle de las orejas al gobierno progresista. Porque este es la actualización del programa de estabilidad de 2022-2025 que han mandado a la Comunidad Europea, y lo que se atreven a hacer en cuanto a proyecciones del gasto asociado al envejecimiento en sanidad, que estoy hablando ahora, el incremento del 19 que empezamos en un 5,7 llegan al 2070 con un incremento del 7% de inversión del Producto Interior Bruto. Entonces hay algunas veces que hay que tirarle las orejas y decirle las cosas como son. Y bueno, ahí veis pensiones, sanidad, dependencia y educación. Esa proyección del gasto asociado al envejecimiento. La situación actual de la sanidad. Como veis ahí os he puesto, porque efectivamente, además, es verdad que en estas 2 últimas movilizaciones que ha habido en Madrid, a mí en particular me emociona, efectivamente. O sea, ver a tantísima gente en la calle defendiendo su sanidad pública emociona muchísimo. Lo que pasa es que lo que tenemos de nuestra situación actual es que, pues eso, que nuestra sanidad pública no era tan buena con la llegada del COVID-19. Al sufrir la COVID-19, ¿qué pasó? Que tras años de recortes, que lo vamos a ver ahora, de tanta precariedad y demás, lo que hizo es que eso, lo que hizo es vapulear el sistema sanitario español, con lo cual estamos viviendo ahora una serie de episodios que os voy a empezar a contar, que considero que efectivamente dan mucha clave de lo que está sucediendo. Como os digo, es eso, que el sistema de salud tiene esas carencias. Dentro de esas carencias, insuficiente inversión. Lo que no podemos pretender, y además es que es eso, o sea, aquí parece que hay dinero para muchas cosas y la sanidad que es para todas y todos,
parece que no hay dinero, cuando hay dinero para tantísimas cosas. Entonces es como que coges y dices, insuficiente inversión. Falta de gestión por las comunidades autónomas, eso es una cosa que está muy clara. O sea, hay muchas comunidades autónomas que efectivamente van a lo que van y están delegando esa gestión en manos privadas, en manos empresariales, con lo cual eso efectivamente es un grave problema. El sistema está funcionando por encima de sus posibilidades, lo escuchábamos hace poquito, o sea, lo que se han incrementado las listas de espera, porque durante el periodo de la COVID la gente no es que no se pusiera mala, la gente es que efectivamente le daba miedo ir a los hospitales, le daba miedo a los centros sanitarios, pero las enfermedades las hemos seguido teniendo todos y seguramente que en muchos casos se han seguido agravando y se han seguido complicando y que llega un momento que con lo que teníamos ese funcionamiento pues efectivamente está por encima de las posibilidades del sistema. La fatiga de demoralización de los profesionales, pero sobre todo es eso, sobre todo además por las administraciones, porque yo creo que es eso, que el maltrato de las administraciones es muy importante. Se han recortado recursos humanos, como sabéis, es eso, esas cifras que veíamos, esos contratos COVID que le llamaban, que cogías y decías que de repente aquí en Madrid llegó una atacada y 6.000 profesionales se fueron a la calle. Y bueno, fue aquí, fue en algunas otras comunidades, y es verdad que hubo algunas otras comunidades, como por ejemplo como Cataluña, algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, hubo comunidades autónomas donde sí se pusieron las pilas y donde trataron de esa gente mantener ese empleo y estabilizar ese empleo. Esa inestabilidad laboral, como sabéis, es eso. Como sabéis, ahora mismo estamos inmersos en un sistema de estabilización, esa famosa ley de estabilización de empleo público, que el otro día le daba los datos a la prensa, porque me llamaron y me cogieron y me dijeron, no, es que sale donde hay más déficit de empleo y demás, es en la sanidad, en el empleo público. Y digo, claro, es que en el 2024 se tienen que consolidar solo en sanidad 90.000 plazas de empleo fijo, para que os deis cuenta de la inestabilidad, de eso de tengo un contrato de un mes. Yo soy de la época yo empecé a trabajar en sanidad empecé a trabajar en el 97. A mí me hacían famosos contratos de una semana, de 3 semanas, 6 meses fuera, 6 meses trabajando, con lo cual es como que lo de la inestabilidad laboral en el mundo sanitario es como que coges y dices, como que es muy complicada. Y yendo al micro de todos vosotros, yo tengo en casa a un padre de 84 años y a una madre de 81 años que me dan mucha caña con el tema de la sanidad y está muy bien, donde me cogen y me dicen, hijo, que llevamos ya 3 médicas de familia que han pasado por la consulta, que es que no tenemos siempre a la misma de que a ver lo que pasa con esto. Ausencia de la participación en la planificación, que yo creo que es algo que es muy importante. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es eso, que el hundimiento de la atención primaria, y es muy triste, pero es verdad. O sea, el hundimiento de la atención primaria yo creo que es un poco lo que está arrastrando todo, porque lo que os decía al principio de esa Ley General de la Sanidad, no se ha desarrollado la parte comunitaria y participativa que debería ser la comunidad, o sea, debería ser la atención primaria. Los equipos han ido reduciendo, los ratios ahora mismo de personal cada vez van bajando y además es verdad que los profesionales cada vez se van marchando y van huyendo. Igual se hablaba de lo de las plazas de MIRES, de geriatría. Pasa igual con las de medicina de familia. No se cubre las plazas de MIRES, de medicina de familia o de geriatría. Yo vengo de un hospital, que es el hospital de aquí de Madrid, el Hospital de la Cruz Roja, que es uno de los referentes de geriatría, y hay muchas plazas de MIR de geriatría que no se cubre. Pero porque se encorseta, el sistema MIR tiene que llevar aparejado que haya unos tutores dentro de los hospitales, pero por ejemplo a sus tutores efectivamente, pues bueno, pues porque acaban dejándolo, porque es como que cogen y dicen no quiero seguir porque no me merece la pena, o que no se tiene la suficiente capacidad de que, bueno, de que aunque tú seas un profesional que estás trabajando en el hospital, tengas esa capacidad de docencia, tengas esa capacidad de poder seguir ejerciendo una cosa y la otra, no se facilita, ¿vale? Con lo cual, muchas de esas claves efectivamente son esas, son ese maltrato sistemático, hoy lo he dicho varias veces, voluntades políticas, ¿vale? Entonces el problema muchas veces son las voluntades políticas, de que no se quieran hacer las cosas o que no se quieran desarrollar las cosas. Uno de los principales problemas de la primaria es el crecimiento yo soy de hospital, pero bueno, defiendo la atención primaria, pero vamos, a muerte también. Pero es como que todo va para el hospital.
muchos de los, o sea, lo que hablábamos de las farmacéuticas y demás, todo ese dinero que genera, todo ese dinero que se ingresa, todo ese dinero que se vierte y demás, es como que todo va al presupuesto hospitalario, la mayor parte de la cantidad de presupuesto en sanidad, y en la atención primaria, pues es como que efectivamente es como que se recorta ese gasto en atención primaria, como que es la hermana pobre. Los profesionales están frustrados, no se han desarrollado las áreas de salud como espacios de integración y colaboración de los niveles y recursos con la primaria y el hospital. La atención primaria no gestiona los procesos asistenciales. Hay muchas veces que es eso, hay muchas veces, hablamos de lo del papel del geriatra en la atención primaria. Sí, lo que pasa es que efectivamente es eso, que la atención primaria debería de ser ese núcleo que generara ese cuidado, ese primer cuidado de la gente de una manera efectiva, ¿vale? Y de una manera, pues, que bueno, pues que realmente hubiera voluntad. Yo tengo, o sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, Comisiones Obreras, la Federación de Sanidad se ha quedado solo en su defensa de las especialidades de enfermería, con la especialidad de geriatría de enfermería, que ahora ni quiere ni el sindicato enfermero la quiere. Que nosotros consideramos que es eso, bueno, que es una pieza fundamental, que efectivamente las enfermeras están capacitadas y enfermeras especialistas de geriatría están suficientemente capacitadas para atender. Pero volvemos a lo de siempre, son voluntades políticas incluso de las comunidades autónomas, donde hay comunidades autónomas donde a lo mejor nos hemos partido la cara y se ha conseguido el establecer a esa enfermera especialista de geriatría, y donde hay otras comunidades autónomas que ni se las ve ni se las espera. Y es algo que es algo estatal y que es una figura que durante todos estos años, igual que salen los MIRES, los residentes de medicina, están los residentes, los EIR famosos, que son residentes de enfermería, y siguen saliendo plazas de enfermeras especialistas de geriatría. Pero volvemos a lo de siempre. Si la enfermera, después de estudiar su grado de enfermería y quiere ser enfermera especialista, pero ve que hay en multitud de comunidades autónomas donde no se desarrolla la figura de la enfermera especialista, y donde coge y dice, pues si luego no voy a tener capacidad de trabajar, pues es como que coges y dice, pues bueno, pues al profesional lo que le haces es que le mina su ánimo de coger y decir, ¿para qué? Si luego en definitiva no me van a dejar desarrollar mi profesión. Entonces, como os decía, pues bueno, con ese paréntesis de la atención primaria, que sí creo que es eso, que ahí al final es verdad que donde los centros de salud están sometidos a los hospitales, y debería ser a la inversa, ¿vale? Los hospitales deberían de estar sometidos a los centros de salud, la gestión debería de ser de los centros de salud, ¿vale? Como veis, la situación actual en cuanto a la valoración global que tiene la gente, que tiene la ciudadanía de la sanidad, pues como veis eso, buena solo es en Asturias, en Euskadi, La Rioja y Navarra, pero veis Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, hay deficiente Cataluña, Madrid, que ya no es, o sea, muchas veces coges y dices, ese es signo político, porque es verdad que dependiendo del signo político son más descarados. Pero luego es verdad que efectivamente que es eso, que en otros sitios es como que, volviendo a lo de las voluntades políticas, no son suficientes muchas veces. Aquí os he puesto el grado de satisfacción en cuanto a la atención primaria de la gente por comunidades autónomas, el que había en el 2019 y el que en el 2022, o sea, el que hay, de cómo ha bajado, de cómo Andalucía, fijaros, Andalucía del 2019 7,01 y el 2022 un 5,89, pero ha salido con mayoría absoluta el moderado Boriña. Pero bueno, que es el que hasta hace poquito casi va a privatizar la atención primaria. Las causas de la situación actual. Se van de España más médicos que nunca. En 2018 habían perdido al Estado 3.525 médicos el certificado para poder trabajar en el extranjero y marcharse, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una de las razones. O sea, los médicos, que luego lo vamos a ver con el tema de retribuciones y demás, pues hay muchos médicos que se cogen y se marchan a otros países. Que además hacemos un negocio muy feo, porque nosotros tenemos un sistema de preparación a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario muy bueno, reconocido en todo el mundo, que es lo que se están ahorrando países como Alemania, países como Reino Unido, países como Francia, que luego cogen, llegan aquí a nuestros profesionales, te doy el oro y el moro y vente allí que te voy a dar estabilidad, te doy bien retribuido y demás, con lo cual
como diría en el problema, estamos haciendo un poco unas hostias. Pero bueno, en este caso ya os digo, en este caso lo del tema de los médicos y, por ejemplo, a las 6:30 el debate. Vale. Vale, pues me di prisa. Aquí veis, por ejemplo, lo del tema de los MIRES, que es verdad que de cómo van creciendo lo que es la línea de las residencias. Aquí esta gente que es muy graciosa. El PP señala a Sánchez como responsable de la falta de médicos y acusa a Daria de usar el ministerio para hacer campaña electoral. Bueno, pues esta es la dinámica que, como veis, desde el 2012 se empezaron a reducir las plazas de MIR. Esa reducción desde el 2012, 2014, 2016, que luego se conoce que en el 18 ya se dieron cuenta de lo que se venía encima porque hubo un observatorio que lo cogió y lo dijo, empezaron a subir las plazas, pero claro, de aquellos barros, estos lodos. Las retribuciones. En las retribuciones no hay una homogeneidad de retribuciones dentro del sistema sanitario. Hay 17 modelos de retribuciones. Esto es un problema muy grave. ¿Por qué es un problema muy grave? Porque finiquita la cohesión sanitaria. Porque dependiendo de dónde tengas tu tarjeta sanitaria, vas a tener una cartera de servicios que en otros sitios no la vas a tener. Porque el tema de los profesionales ahora mismo, las comunidades autónomas, es un mercadeo auténtico. De yo te pago tanto, yo te hago este tipo de contrato, yo te hago este tipo de tal. Y es lo que os estoy diciendo, que claro, eso lo que está implicando es que efectivamente haya comunidades autónomas donde tengan una cartera de servicios completísima y haya otras comunidades autónomas que esa cartera de servicios no la tengan y efectivamente se tengan que estar desplazando pues a Madrid, a Barcelona, o donde sea, y con las consiguientes listas de espera y con los consiguientes males. Con las enfermeras, con el tema de las retribuciones de las enfermeras pasa igual. El COVID ha causado... aparte de mucho mal, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, como dato, en el 2022 habían abandonado solo en Barcelona 1.300 enfermeras desde que se inició el COVID. Habían abandonado la profesión para dedicarse a otra cosa, ¿vale? Por lo que había supuesto y por el maltrato, vuelvo a repetirlo, por el maltrato de las administraciones. Y como os digo, hay esa encuesta del Colegio de Enfermería, como que la mitad de enfermeros se plantea dejar la profesión. Esto es de enfermería. Aquí os he puesto una muy curiosa. Una empresa de Estados Unidos se instala en Madrid para fichar enfermeros por 100.000 euros al año. Todo un negocio. El tema de los ratios de enfermería y demás. Igual lo del tema de la jubilación de los médicos, donde se van a perder 80.000 médicos en los próximos 10 años. Medidas para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Como mínimo, nosotros lo que empezamos con un punto de partida es de un 7,2% del PIB, del Producto Interior Bruto. Ese que antes os cogí y os decía que lo que había mandado a Bruselas el gobierno ahora nuestro, alcanzar el 7,1 en 2050. O sea, para que os hagáis una idea. De esa financiación de la atención primaria, como mínimo, un 25% para la atención primaria. Dotación suficiente de recursos humanos con un dimensionamiento real de las plantillas, un control del gasto farmacéutico, aumentando los genéricos hasta llegar a un 25% del gasto farmacéutico. Actualización de las tecnologías sanitarias, que son muy importantes. Una agencia centralizada de compras del Sistema Nacional de Salud para hacer unas compras en conjunto, no que cada uno compre y que luego llegue al aeropuerto de Barajas con las compras que ha hecho. Acabar con las privatizaciones y revertir lo privatizado es fundamental y muy importante. Como os he dicho, fomentar la atención primaria, dotándola de medios y profesionales donde se desarrollen las competencias de atención primaria. Desarrollar las actividades de promoción y prevención de la salud, que son muy importantes. El promocionar y prevenir es muy importante antes que curar. Coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria, profesionalización de la gestión. Fomentar la participación de los profesionales y los usuarios, que es muy importante esa participación. Y para cerrar, ya termino. Aquí os he ido poniendo, y lo voy a hacer muy rápido, de todas esas mentiras que escuchamos por parte de los voceros de la derecha y de la extrema derecha. Gastamos mucho en sanidad y no nos lo podemos permitir. El Estado español gasta menos por habitante y año que la media de los países de la OCDE. El gasto sanitario español es modesto y ha tenido importantes recortes. Somos el segundo país de la Unión Europea que más ha recortado en sanidad. Lo que sí supone un gasto es el pago a las empresas que van a gestionar los centros privados y semiprivados entre 6 y 8 veces más de sobrecoste. El copago ahorra, es mentira, es falso. Los sistemas de copago aumentan los gastos hospitalarios ya que se disminuyen diagnósticos tempranos. Los ingresos hospitalarios aumentan hasta un 2,2% anual. La población
de bajos ingresos es la que más sufre las consecuencias y aumentan las tasas de complicaciones por enfermedad, ya que se siguen menos las pautas de medicación. Los seguros privados son la alternativa. Falso. En otros países donde se han puesto estos sistemas, el gasto sanitario ha aumentado un 5% anual. Las familias gastaron hasta un 41% más que en un modelo público que ya existía. Y los seguros privados son solo accesibles a los que tienen más recursos y por ello generan más desigualdad. No hay dinero suficiente para mantener la sanidad pública. Falso. El gasto sanitario español es de los países más bajos de la Unión Europea. El dinero público entregado a la banca, que os hablaba antes, 200.000 millones que no nos han entregado todavía, que equivale a 3 veces el gasto público en sanidad. La supresión del impuesto de patrimonio ha supuesto dejar de ingresar 1.800 millones de euros. Todos los años regalamos, este año además ha habido hasta han batido récord, más de 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Hay dinero para rescatar autopistas que no son rentables, aumentar el presupuesto de defensa, etc. Con el presupuesto destinado a asesores enchufados del gobierno se podrían contratar casi hasta 1.000 profesionales sanitarios. Con las reformas, las personas más vulnerables tendrán mejor atención. Falso. Está demostrado que las personas con menos recursos tienen una menor esperanza de vida y mayor probabilidad de padecer enfermedades. Con el copago y la implantación de la privatización y las aseguradoras, la población con ingresos más bajos tendría menos acceso a los servicios de salud. Los copagos de los que hablaba de esa ley del 2012 impedirían a más de 6 millones de personas el acceso a la atención sanitaria que necesitan. Abusamos de los servicios sanitarios. Falso. La mayor parte del gasto se produce en la atención especializada y ahí el Estado español ocupa los últimos lugares de uso en nuestro entorno, en el entorno de la Unión Europea. Muchas de las consultas son inducidas por el propio sistema, revisiones, programas, etc. Y el Estado español presenta el menor número de ingresos hospitalarios por habitantes de la Unión Europea. La empresa privada es más eficaz y barata que la administración pública para gestionar los servicios de salud. Es mentira. Totalmente y rotundamente es mentira. Es conocido que los servicios de salud con ánimo de lucro están asociados a mayores niveles de enfermedad y muerte. Tienen menos recursos, lo que empeora la calidad de la asistencia. Las empresas privadas con concesiones en sanidad adeudan grandes cantidades a sus proveedores. Las empresas que gestionan la sanidad privada y las concesiones han recibido numerosos apoyos con dinero público multiplicando sus propios costes. Los sistemas sanitarios en donde hay mayor presencia de la empresa privada son los sistemas más caros y con peores niveles de salud. Y ya, para terminar, hay dos. La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Yo entiendo que vosotros además lo tenéis claro y lo habéis tenido claro además siempre. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer en defensa de nuestra sanidad pública es con los jóvenes y con la juventud. Ellos se tienen que dar cuenta de que independientemente de que ellos no estén ahora enfermos, pero es algo, es la joya de la corona, aunque algunos seamos republicanos, como se suele decir por ahí, pero es la joya de la corona. Entonces es eso, entonces es como que efectivamente tenemos que involucrar a la juventud en esa defensa de nuestra sanidad pública. Y acabo con una super campaña que hizo Francia, donde decía que viva los servicios públicos, que cuando todo sea privado estaremos privados de todo, y que lo que quiero decir es que es eso, que viva nuestro servicio público de salud. Muchas gracias a todas y todos.